Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su misericordia de permitirnos seguir compartiendo la palabra de Dios. Estábamos anunciando el tema de qué es la salvación, de quién viene la salvación y de qué debemos de ser salvos. Ahí son preguntas que aún increíblemente en nuestros tiempos, siglo XXI, mucha gente se sigue preguntando qué es la salvación, de quién viene la salvación, para qué o de qué voy a ser salvo. Ahí parece increíble, pero hay una ignorancia todavía en mucha gente porque ese es el propósito del enemigo, que la gente ignore las cosas de Dios, que ignore su palabra. Ahorita como están las redes y todo, y conocimiento de una y otra cosa, alternativas en las cuales ya no tienes que buscar a Dios, ya no tienes que buscar al Señor Jesucristo. Entonces, ese es el propósito del enemigo, que no haya un conocimiento de la palabra de Dios, que no haya un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si a grandes rasgos conocemos de Dios, pues sabemos que todos somos hijos de Dios, dice la gente. Sabemos que Dios nos ama a todos. Inclusive se han incluido frases como la de Gandhi, que dice que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Esas son frases de Gandhi. Esa es una frase de Gandhi que se ha introducido en la vida cristiana y muchas veces se usa hasta en los púlpitos de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, al estar ignorantes de la palabra de Dios, podemos introducir muchos pensamientos filosóficos que, que la verdad Dios no ama al pecador. Dios no lo ama. Ama al que se arrepiente de sus pecados y se vuelve a la vida cristiana o a seguir el Evangelio de Cristo. Eso es lo que Dios ama. Pero como ha habido tanta ignorancia y predicadores les pareció bien esas frases de filósofos como esta persona Gandhi, pues las introducen en el Evangelio y al último terminan usándose como que si fueran textos bíblicos, pero la realidad es que no lo son. Entonces, por la misericordia de Dios, hoy queremos abordar esas tres preguntas en, en, en la vida de la persona, inclusive hasta de creyentes jóvenes que ahorita están poniendo pues su credibilidad no meramente en Cristo, sino en lo que Cristo puede dar, lo que es la prosperidad, lo que es proyectarte a un ministerio, pero todo es un proceso en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahorita vamos a ver este tema, ¿qué es la salvación? ¿De quién proviene la salvación? ¿Y de qué debo de ser salvo? Y sin más, voy a hacer una oración como siempre, pidiéndote a ti, Espíritu Santo, que esta palabra, que tú la lleves a la mente, al corazón de los que la escuchen, que esta palabra traiga ánimo y fortaleza y sobre todo arrepentimiento, Padre, porque sabemos que tú estás pidiendo arrepentimiento desde los tiempos de Juan el Bautista, antes de que se manifestara tu ministerio, Señor. Juan venía hablando del arrepentimiento. Él decía, arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. Y esa misma palabra resuena hasta nuestros días en pleno siglo XXI, porque tú estás buscando que la gente
se arrepienta de sus malos actos, de sus malas acciones. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que esta palabra tú la lleves a la mente y al corazón y que traiga una conciencia verdadera de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Y tomando en cuenta que el Señor Jesucristo manifiesta su ministerio aquí en la tierra, cuando aproximadamente dice la Escritura que él tenía 30 años, cuando empieza a manifestar su ministerio. Pero vemos que el Señor trae principalmente tres cosas: liberación de demonios, sanidad corporal y milagros de alimentación. Es lo que más se ve en la Biblia. Es lo que se ve en la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo empieza y principalmente con el más famoso de los evangelios, el Gadareno. Nosotros vemos que el Gadareno dice que tenía una legión de demonios, y nosotros sabemos que una legión son miles de demonios. ¿Cómo es posible que una persona pueda dentro de su ser tener o albergar miles de demonios? Pero es posible porque está registrado en la Biblia, y el Señor Jesucristo llega a Gadara y libera a este hombre de esta legión de demonios. Y los mismos demonios dicen, cuando el Señor Jesucristo pregunta quiénes son, dice legión, porque somos muchos. Entonces, es posible que una persona pueda estar llena de demonios, pero también vemos que eso no garantiza una salvación, porque aún en los tiempos actuales, hablo yo de mi generación, yo he visto liberaciones y he participado de liberaciones de demonios, y la gente puede o no seguir el camino de Cristo. Esa no es una condicionante para que el hombre o la mujer siga a Cristo, el que haya sido liberado de demonios o liberada de demonios. Eso no es una condicionante para que el hombre sea salvo. Y nosotros vemos que el Gadareno quería seguir al Señor Jesucristo, y él le dijo, no, ve y preséntate a los sacerdotes. Pero eso es diferente cuando el Señor les decía, no, ve y preséntate, y ya inclusive les decía, no digas lo que he hecho contigo. Sabemos que esas situaciones que afligen al hombre no garantizan que el hombre sea salvo, porque lo hemos visto como decía, en mi generación, y yo creo que muchos de mi generación o en esta generación han visto que gente ha sido liberada o liberado de demonios, y eso no garantiza que sigan a Cristo. Y también las sanidades, una muy famosa, la mujer del flujo de sangre, el paralítico que subieron por el techo, los amigos del paralítico, la mujer encorvada, que ella también tenía una atadura de Satanás. Entonces, el que Dios traiga liberación a una persona de demonios, el que Dios traiga sanidad a algunas personas, porque es cierto que mientras andamos bien, pues la gente vagamente se acuerda de Dios, pero cuando está pasando una situación de enfermedad o una situación extrema de salud, la gente procura buscar a Dios. Pero igual eso, Dios puede traer la sanidad, pero eso no garantiza que la persona sea salvo. Eso no le garantiza. Los leprosos que fueron sanados eran 10 leprosos, y dice que solamente uno regresó, un extranjero, que seguramente era algún samaritano. Y el Señor Jesucristo
pregunta al hombre que fue sanado de lepra, que regresó con el Señor Jesucristo, le dice, ¿que no eran 10 los que estaban enfermos de lepra? Y dice el Señor, pero este extranjero regresó a honrar al Hijo del Hombre. Entonces, la sanidad tampoco garantiza que haya una salvación. Y eso es algo delicado, porque gente que es liberada de demonios, gente que recibe sanidad y muchas veces de una enfermedad terminal, que Dios tiene misericordia, y la gente solamente dice gracias Dios, muchas gracias, pero no buscan la salvación como debe ser. O podemos ver como el milagro de la alimentación de los 5,000, 3 panes y 2 peces. Dios está haciendo milagros también financieros en personas, en familias, en empresas, y la gente se limita solamente a darle gracias a Dios porque le ayudó en alguna situación financiera. Pero eso no nos garantiza la salvación. Dios a lo largo de este mundo o de esta vida ha tenido misericordia de múltiples formas, pero la gente no ha querido venir a la salvación que el Señor Jesucristo ofrece. Y eso es delicado, nos queremos conformar con decirle, sí, gracias Dios por haberme ayudado, como el hombre, gracias porque tú liberaste a mi hijo de este demonio mudo y sordo, lo que tus discípulos no pudieron hacer. Podemos ver que las gracias hacia Dios se multiplican, pero lo que Dios quiere verdaderamente es que la gente venga a la salvación. Y nosotros vemos que así como el Señor operaba en estas manifestaciones de alimentar personas, de sanar personas, de liberar personas, la manifestación de la salvación es una especialidad espiritual exclusiva para el alma. El alma es la que necesita ser salva, porque nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Pues mejor es que entres sin un ojo a la vida eterna que todo completo seas echado al fuego. O si tu mano te es ocasión de caer, o si tu pie dice, córtala, pues mejor es entrar a la vida sin un miembro, una mano, un ojo, un pie, que todo completo ser echado en el infierno. Entonces, la salvación es una especialidad espiritual exclusiva para el alma. Y lo podemos ver aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Voy a leer un poco de versículos para que la gente que no ha oído o al que se le haya olvidado lo que es la salvación esté bien enterado. Dice en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, el poder del Padre de la resurrección nos garantiza en el Señor Jesucristo renacer. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice el apóstol Pedro, dice, para ustedes, en este caso para nosotros, estaba reservada, dice, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en estos últimos tiempos, que es cuando dice el profeta Joel por medio del Espíritu, que en los últimos tiempos él derramaría de su Espíritu Santo.
y cuando se manifiesta el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés, ahí empiezan los últimos tiempos, cuando el Espíritu Santo se derrama para que nosotros podamos entender lo que es la salvación. Dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Al cristiano nunca le van a faltar pruebas de aflicción. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe de todo el converso, el que se convierte a Cristo, tiene que ser probada como por fuego. Dice, a quien aman sin haber visto, en quien creyendo aún ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso. Aún en medio de toda lucha y prueba y tribulación nos gozamos en el Señor Jesucristo. Dice en el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, que es lo que decía, la salvación es una especialidad espiritual exclusivamente para el alma, porque la sanidad, la liberación, la alimentación o soluciones financieras no garantizan que el alma sea salva. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Elías, Ezequiel, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos ni para nosotros. El apóstol Pedro está hablando de los judíos. Cuando dice que no para los profetas ni para nosotros, se está refiriendo al pueblo judío. Esta salvación fue negada al pueblo judío hasta el día de hoy. Por eso también dice el apóstol Pablo, hasta que se conviertan, y el Señor va a quitar el velo de la ley de Moisés para que entiendan que esa salvación les fue negada por causa de nosotros, por la rebeldía del pueblo de Israel. Dice, sino para nosotros administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire, los ángeles están con una expectativa de poder participar de lo que la gente no quiere participar, pero dice en el 9, en el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Porque también en Hebreos 12 dice la escritura, en Hebreos, perdón, capítulo 2, dice que Dios no socorrió a los ángeles que pecaron, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y nosotros ahí es donde podemos entender, el género humano empieza desde Adán. Y sabemos que en Adán y Eva viene la desobediencia y enseguida viene la caída y la muerte y el pecado entran al mundo. Y todo ese tiempo, pero dice, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Y nosotros vemos que de Adán hasta Abraham pasan algunos 1400 años, 1500 años. Entonces, si Dios no va a socorrer a toda la humanidad, como muchos creen que la salvación, todos somos hijos de Dios, hubiera dicho desde Adán, pero dice, socorrió a la descendencia de Abraham. Y dice que Abraham es el padre de la fe y nosotros somos hijos de la fe, somos hijos de Abraham. Entonces, desgraciadamente, Dios no es injusto. La gente quiere pensar y quiere creer que si no tiene un arrepentimiento, no pasa nada, somos hijos de Dios. Pero la escritura es muy clara cuando se refiere a cosas precisas que Dios hace.
y la salvación está reservada para la descendencia de Abraham. Y todo el que viene a Cristo y se convierte al Evangelio por ser converso a Cristo y por arrepentirse, él viene a ser descendiente de Abraham por la fe, porque dice la Escritura que Abraham solamente creyó a Dios. Él no vio nada cuando le dijeron o le dijo el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces, la Escritura dice que Abraham no cuestionó nada. Él salió y siguió la voz que le daba ese mandato, y por eso es el padre de la fe. Y dice que nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, sin verle, somos hijos de la fe. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. La gente en su sentimentalismo, ahora dicen en su romanticismo, puede decir todos somos hijos de Dios, pero ¿a quién va a socorrer Dios? A los hijos de Abraham, a los descendientes de la fe. Y la gente podrá decir, pero pues qué Dios tan injusto. Dios no es injusto. Antes, al contrario, sea el Dios veraz, dice la Escritura, y todo hombre mentiroso, porque nosotros no podemos compararnos con la divinidad y la santidad de Dios. Por eso automáticamente cuando queremos cuestionar a Dios, nos hacemos mentirosos. Por eso Dios proveyó un plan de salvación que lo acabamos de leer aquí, que ese evangelio estaba reservado, no para el pueblo judío, porque el pueblo judío fue de rebeldía en rebeldía y hasta la fecha en rebeldía porque no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra hace 2000 años, y lo rechazaron y lo crucificaron y lo mataron. Entonces, toda esa salvación se les postergó y se le entregó al pueblo gentil que somos nosotros. Y Israel todavía está esperando su redención. Pero dice el apóstol Pablo, cuando el pueblo de Israel crea en el Señor Jesucristo, le será quitada la venda de la ley de los ojos que se lee en Moisés. Dice, y entonces tendrán la libertad, porque el Espíritu del Señor es libertad, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No más esclavos ni cautivos de los preceptos de las liturgias y de todas las ceremonias que Cristo vino a cumplir, ceremonias religiosas. Solamente tenemos que arrepentirnos y darle vuelta al pecado. Eso es la salvación de nuestras almas. ¿Podrá tener la gente alguna liberación por la misericordia de Dios? Como me tocó algunas veces, oye, si puedes orar por tal persona, alguna persona enferma, algún drogadicto, íbamos y orábamos y Dios hacía su misericordia. Pero la gente ha seguido igual, mucha gente, en su vida de pecado, en su vida cotidiana, agradeciendo ese momento en el que Dios le ayudó, pero hasta ahí. La gente no quiere dar más pasos de fe, y es ahí donde se aplica que no todos somos hijos de Dios. Podemos haber hijos de Dios y podemos haber hijos naturales, descendientes de Adán, pero Dios va a socorrer a la descendencia de Abraham, a los que por la fe, sin haber visto al Señor Jesucristo, hemos creído a esta palabra que está aquí escrita. Esa es la salvación de nuestras almas, que creemos a la palabra. Perdón. Pero también se pregunta la gente, bueno, ¿y por medio de quién? De Jesucristo, ¿que no habrá otras alternativas?
Vemos hombres, como decía este hombre Gandhi, el Dalai Lama, que tienen filosofías y sin el afán de agredir, con apariencia de piedad, pero desde el momento en que se apartan de Cristo, niegan la eficacia de la piedad, dice la Escritura. Nosotros vemos esas filosofías alternativas en las que la gente se ha preguntado, ¿y a poco nada más en Jesucristo puedo ser salvo? Pues si Él vino y murió en una cruz y entregó su vida hasta la última gota de su sangre, en Él solamente hay salvación, porque no la entregó ni Gandhi, ni Dalai Lama, ni el profeta Mahoma. Es más, ni los profetas del Antiguo Testamento entregaron su vida y muchos murieron de una muerte cruel que les impusieron los reyes, pero ni siquiera ellos garantizan que en ellos haya una salvación, siendo profetas grandes, como dice la Escritura, o como se han clasificado, siendo profetas mayores, como Ezequiel, como Isaías, como Elías. Ni siquiera ellos pueden garantizar la salvación del alma del hombre, solamente a través del Señor Jesucristo. Y lo dice la Escritura aquí en Timoteo, en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces las oraciones ayudan a que el hombre sea honesto y piadoso, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, que seamos salvos y que conozcamos la verdad. Y esta es la verdad en la que muchos han tropezado en el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En esta verdad muchos han tropezado porque eh, la gente quiere hallar salvación en otra persona. Desgraciadamente se dice que María es una intercesora, pero María no es una intercesora porque dice que solamente en el nombre de Jesucristo, lo voy a leer textualmente, porque hay un solo Dios en el verso 5 del capítulo 2 de la primera de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, un solo Dios, el Padre, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no es Mahoma, no es el Dalai Lama, no es Gandhi, no es la Madre Teresa de Calcuta, no es el fallecido apóstol San Pablo, no es el fallecido apóstol San Pedro, el fallecido apóstol San Juan, no es la fallecida María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, porque ella inclusive no permaneció virgen, como lo hace creer la traición. Entonces, en nadie de ellos puede haber salvación, solamente en el Señor Jesucristo, solamente a través de Él. ¿Por qué? Porque Él fue el que entregó su vida. Dice la Escritura que como oveja fue llevada al matadero y que enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió la boca. Y cuando Pilato le confrontaba, le decía: ¿eres tú el que ellos dicen? Y luego
los discípulos le decían, Señor, ¿por qué permites esto? Y él dice, ¿acaso creen que no puedo orar a mi Padre y que me enviara más o 12 legiones de ángeles? ¿Se imagina? Si un ángel en el Antiguo Testamento, el registro bíblico, cuando el rey David hizo el censo, un ángel en menos de 3 horas mató 123,000 hombres. Un ángel. Imagínense la capacidad que tienen los ángeles guerreros si el Señor Jesucristo le hubiera dicho al Padre, envíame 12 legiones de ángeles. Hubieran acabado con todo el mundo conocido en ese entonces. Pero la misericordia de Dios por querer salvar las almas que están hasta la fecha cautivas por Satanás, por el engaño del diablo, por los pecados que está incitando a ser el enemigo de nuestras almas. Solamente por eso el Señor no declinó el sacrificio, sino que fue como una oveja muda al matadero. Y en la cruz del Calvario, para certificar que ya había muerto, le tuvieron que con la lanza perforar, que dice la tradición que fue el Longino, el centurión romano que le perforó el costado y salió agua y sangre, las últimas gotas de sangre. Entonces, ¿por quién más habría de venir la salvación si no es por el Señor Jesucristo? Que Él fue el que se dio en esa cruz. Dice que difícilmente alguien dará la vida por su hermano o por su amigo. Difícilmente. Inclusive podría ser que los padres dieran la vida por sus hijos. Pero el Señor Jesucristo, no teniendo en cuenta que no me conocía a mí personalmente y no te conocía a ti, dio su vida en esa cruz del Calvario para que pudieras ser salvo, para que yo pudiera ser salvo. Entonces yo no tengo que buscar otro nombre, ni tampoco tengo que buscar otro hombre, porque el apóstol Pablo le habla a Timoteo porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más mediadores, aunque la tradición o creencias filosóficas nos hagan creer todos los caminos llevan al cielo, es mentira. Solamente un camino lleva al cielo y es el camino del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, el que no entre por la puerta de las ovejas, ladrón es y salteador. Y a los ladrones y a los salteadores los van a echar para afuera. Entonces, no hay otra puerta de salvación más que el Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener bien claro porque ahorita hay tantas corrientes filosóficas y alternativas que pues ya no es necesario que, como decíamos antes, que te peles las rodillas orando. Ya no es necesario que busques Jesucristo. No, hombre, eso se oye muy anticuado. Anticuado para el concepto humano, pero vigente en la vida espiritual. Y no hay otra forma. Por eso la salvación es una especialidad de la vida espiritual exclusivamente para el alma. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Nosotros pudiéramos buscar la filosofía que más nos guste, la religión que más se nos acomode. Inclusive hay almas educadas, muy educadas, pero también, así como están de educadas esas almas, educadamente pecan. Le mandan una caja de chocolates a la secretaria o a la asistente para querer fornicar con ella. Muy educados, pero educadamente los incitan al pecado. O le mandan un ramo de flores, educadamente, pero la finalidad es cometer los pecados que la carne está acostumbrada a practicar. Por eso, de cualquier forma que el hombre quiera
comportarse si no viene el Señor Jesucristo, va a ser muy difícil, por no decir que imposible, aunque la palabra de Dios no garantiza que fuera de Cristo haya salvación. Puede el hombre seguir sus caminos, pero si tú crees que eres bueno o si tú crees que no le haces mal a nadie, eso no te garantiza que seas salvo, porque solamente es un acto de fe que se puede hacer cuando viene el Espíritu Santo y trae la conciencia de que hay pecado en la vida del hombre. Entonces, es por demás buscar alternativas. Es por demás querer desviarnos hacia otro camino que aparentemente nos lleva a Dios. Si no es el Evangelio del Señor Jesucristo, tristemente lo tengo que decir, no hay salvación si no es el camino del Señor Jesucristo. Y en el camino del Señor Jesucristo vamos a tener luchas, pruebas, lo que leíamos en el apóstol Pedro, aflicciones, persecuciones. En Hidalgo, en el estado de Hidalgo, ya han circulado en el Face cómo cristianos están siendo maltratados, despojados de sus casas, de sus propiedades, por el simple hecho de ser cristianos. Entonces, el mundo está en contra del cristianismo, pero el cristianismo es el único que nos va a salvar nuestra alma de la condenación. Y de la condenación nos dice en el Evangelio de Juan, en el Evangelio del apóstol Juan, aquí nos da una referencia de cómo la misericordia de Dios está vigente. Y este es un texto muy conocido entre el cristianismo, en el Evangelio de Juan capítulo 3 y en el verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación en el Señor Jesucristo es vida eterna. Y dio a su Hijo, como decía Timoteo, no hay otro mediador. Es el Hijo de Dios, el mismo, el unigénito Hijo de Dios. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no quiere condenar a nadie. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Es bien clara la palabra de Dios. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces, ¿cuál es la condenación? Que Jesucristo, la luz, vino al mundo. Pero hasta la fecha la gente sigue practicando obras malas. Y eso quiere decir, dice, porque la luz vino al mundo, pero la gente aborrecieron la luz y amaron las tinieblas, porque sus obras eran malas. Hay gente que dice, no es malo tomar. Pues yo no necesito tomar. Yo creía que era una diversión tomar cuando estaba joven, de que era hasta cierto grado como una hazaña emborracharse cuando estaba joven. Pero venido al conocimiento del Señor Jesucristo, ni siquiera tengo la necesidad de una cerveza. No tengo la necesidad de una cerveza. No tengo la necesidad de un cigarrillo. Y yo recuerdo que antes nos escondíamos para fumar marihuana, porque la sociedad siempre ha condenado esas cosas escandalosas. La marihuana como que si fuera más dañina que el alcohol.
y aún se ha comprobado que es más dañino el alcohol que la marihuana, pero al hablar de marihuanos, de drogadictos, la gente se espanta y prefiere ser borracha la gente o borracho y se está condenando igual. No importa que no se esconda, porque dice que la luz vino al mundo, pero como la gente no amó la luz, amó las tinieblas. El amar las tinieblas no quiere decir que se escondan. Sí se esconde la gente para hacer ciertos pecados que la sociedad los tiene por escandalosos. Pero todo pecado que el hombre practica, haz de cuenta que el hombre está en tinieblas. Y la palabra del Evangelio viene a traerlo a la luz. La palabra de salvación, por eso dice, porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por el unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Dios no quiere condenarte, antes al contrario, Él quiere salvar tu alma. Y lo digo así porque gracias a Dios ya mi alma es salva. Pero hay mucha gente que ahorita su alma no es salva, que está practicando pecados simplemente con el fumar, que dices, un cigarrillo no le hace daño a nadie. Yo recuerdo que cuando a mí me reclamaban, yo decía, pero yo practico las cosas yo solo. Yo no invito a nadie para que ande conmigo, yo no le hago mal a nadie. Y esas mismas palabras se siguen usando a través de los años, pero es que yo no le hago mal a nadie. Con el simple hecho de dañar tu cuerpo que Dios te dio, que tiene la oportunidad de ser el templo del Espíritu Santo, desde ahí ya está la gente pecando. Porque el apóstol Pablo ahí en la primera de Corintios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros con algún vicio, con alguna práctica inmoral, dañamos el templo del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, el que destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces es peligroso creer que lo que yo hago personalmente sin invitar a otros no le hace mal a nadie. No, estoy dañando el posible templo del Espíritu Santo. Y si yo lo llego a destruir, como se ha visto casos que era muy común antes de las borracheras, la cirrosis hepática, ya enfermos terminales del hígado. Dañaste el templo del Espíritu Santo hasta que lo llevaste a esa situación de que desahucian al hombre, queda desahuciado porque ya no hay un hígado ni cómo restaurarlo, ya nomás esperar que le llegue la muerte. Se dañó tanto el posible templo del Espíritu Santo y Dios va a destruir a esas personas. Y lo malo es que la gente no quiere conocer la palabra de Dios. Todo esto que estoy diciendo viene en la palabra de Dios y no es para asustar a la gente, al contrario, es para hacer conciencia de que Dios siempre va a estar reclamando algo de lo que te dio. Él te dio el cuerpo, Él te dio la vida, Él te dio fuerzas, te da la salud en el transcurso de tu vida. Y si tú empiezas a dañar y a golpear y a vituperar todo eso, Dios lo va a demandar en algún momento. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Cuando venga el juicio. Por eso la gente no sabe a veces a ciencia cierta lo que Dios está pidiendo. Y es más romántico decir, todos somos hijos de Dios. Pero dice la Escritura, Dios no socorrió a los ángeles. Mire, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Dios está hasta ahorita socorriendo ¿a quién? A los que por fe creen en su nombre, en el único Hijo de Dios, el unigénito, y aceptan la salvación. Y mucha gente también se preguntaba o se ha preguntado, pero entonces, ¿cómo le tengo que hacer? Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo sí creo que Él es Dios, pero a veces sigo pecando.
Hay confesiones de fe. Dice en Romanos, en el capítulo 10, del verso 8 en adelante hasta el 13, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea que la palabra, de una u de otra forma, la palabra del Señor Jesucristo se ha extendido y está en la boca del hombre, dispuesta para hablarse si él quiere, y en el corazón para dejarla salir. Dice que si confesares con tu boca, es un diálogo, que Jesús es el Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces el poder de la resurrección del Padre hace que la gente sea salva al creer en la resurrección de Jesucristo. Algunos dicen que Cristo no resucitó, que el cuerpo lo sacaron sus discípulos y que lo escondieron, y se ha regado esa herejía desde los tiempos de Cristo. Desde los tiempos de Cristo se ha regado esa herejía de que los discípulos sacaron el cuerpo del Señor y lo escondieron y que nunca resucitó. Pero la Escritura dice que cuando Él estuvo en el sepulcro, en el lapso de los 3 días, Él bajó a los infiernos a predicarle a los espíritus cautivos desde el tiempo de Noé. Imagínense la misericordia que Dios ha tenido, que desde los tiempos de Noé Dios se propuso en su misericordia salvar esos espíritus que habían pecado. Cuánto más ahora que tenemos la intervención de nuestro Señor Jesucristo, cuánto más no será la misericordia de Dios. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Dios nunca nos va a dejar avergonzados por haber creído en Él, porque no hay diferencia entre judío y griego. Se acabó la exclusividad judía, ya no hay exclusividad judía. Dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, y el griego se tenía considerado como un pagano muy pecador. Toda la península en la que se movió el apóstol Pablo de Grecia. Dice, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nosotros vemos que cuando hay movimientos espiritistas, ellos invocan a sus espíritus, como el espíritu de Pancho Villa, de Aurorita, el niño Fidencio. Ellos invocan el nombre y según como son las cajitas, se manifiesta Pancho Villa, se manifiesta Aurorita, se manifiesta el niño Fidencio. Y aún más al extremo, cuando se hacen ceremonias satánicas, se invoca a Baphomet, o se invoca a Azael, o se invocan al mismo Lucifer, a varios demonios de alto rango, y en esa invocación le sirve. Entonces, cuando nosotros invocamos la misericordia del Señor Jesucristo, tenemos que servirle. Porque si le invocamos por un momento y continuamos nuestra vida en pecado, sí, pues ya hice la oración de fe, ya después voy a la iglesia, ya después me congrego. Todos esos espiritistas y satanistas que invocan a sus deidades espirituales, ellos les sirven. Esa es la evidencia
de que quieren el favor de esos espíritus, porque les están sirviendo y les rinden culto y les ofrecen sacrificios. Nada de eso ignoramos ahora en nuestros días. Ya todo está a la luz de las redes, a la luz de las noticias, que todas esas personas que hacen ese tipo de rituales y esas invocaciones ofrecen algo en servicio a la deidad que están buscando. Entonces, si nosotros hemos invocado el nombre del Señor Jesucristo para salvación, tenemos que servirle. Esa es la evidencia de que hemos hecho esa oración de fe, que le hemos confesado con nuestra boca, que hemos creído en nuestro corazón y se manifiesta sirviéndole. ¿Cómo? Empezando a leer la escritura, empezando a congregarnos, empezando a ir a una iglesia donde se predique la palabra de verdad. Ese es el resultado de invocar a alguien, sea los que hagan ritos espirituales o satanistas, o sea los que hagamos culto para Dios. Esa es la evidencia cuando le invocamos, que le servimos. No nos podemos quedar pasivos, decir, yo ya hice la oración y me voy a mi casa y sigo mi vida como yo quiera. Eso no quiere decir que estás sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque todos reconocemos que alguien superior nos puede ayudar. Los espiritistas dicen, a mí me puede ayudar Pancho Villa, Aurorita, el niño Fidencio. Los satanistas dicen, a mí me puede ayudar Lucifer, Baphomet, Azael, tantos ángeles caídos que hay. Y como creen que los puede ayudar, ellos tienen que ofrecer algo. Entonces nosotros, como cristianos, que hemos reconocido que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre, que Dios no quiere condenar al mundo, sino que envió a su Hijo unigénito para que nosotros vengamos a la luz. Entonces, eso es lo que garantiza que hemos hecho correcta la oración de fe. Eso es lo que garantiza. Cuando nosotros lo hablamos y lo creemos y entonces empezamos a caminar en el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay otra forma. Si la gente se quiere engañar a sí mismo buscando alternativas, no satánicas, bueno, hay muchos que sí puedan buscar esas alternativas, pero alternativas filosóficas o de otras religiones que te permiten hacer muchas cosas, como algunas que te permiten tener hasta 7 mujeres, y el que le gusta andar haciendo esas cosas va a decir, no, pues yo me voy a esa religión, y no voy a decir cuál, pero los que ya tenemos tiempo en el Evangelio y que hemos investigado de religiones y movimientos religiosos, sabemos de muchas donde te permiten ciertas cosas y el hombre como le gusta esa vida se inclina por esas religiones aunque sea condenado espiritualmente en su alma. Por eso la garantía de que nosotros estamos haciendo la decisión correcta es que venimos a la luz, para que nuestras obras sean manifiestas, que si yo hago algo, se ve lo que hice. No tengo que ir a ocultarme para hacer algo que la gente no se dé cuenta porque yo sé que es malo. Y más aún porque Dios sabe que es malo. Entonces, en esta hora yo quiero hacer una oración de fe por todos aquellos que no conozcan, si quizá a alguien le quiera compartir este mensaje. Yo creo que la palabra de Dios es muy clara, pero siempre hacemos esta oración de fe cuando yo la hice, cuando acepté a Cristo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Le confiesas con tu boca y crees en tu corazón
ya invocaste el nombre del Señor, hay que empezar a dar pasos de fe, dejar la vida de pecado, darle vuelta al pecado y encaminarse a la vida que el Señor Jesucristo quiere que vivamos, una vida agradable a Él. Así es de que en esta hora voy a hacer esa oración de fe que hice aquí en Romanos 10:9. Para el que le pueda servir, la palabra de Dios sirve, solamente hay que dársela a la gente indicada. Padre, en esta hora, Señor, yo abro esta oración, Señor, en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo llegue a la mente y al corazón, Señor, que todo aquel que invoque el nombre del Señor, así como a mí me guiaron, yo reconozco que el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, lo confieso con mi boca, y yo creo en mi corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, que el poder de la resurrección del Padre lo levantó de entre los muertos y que a través de ese sacrificio hoy tengo salvación. Yo acepto esa salvación, Padre, en el nombre de Jesús, pidiéndote que me ayudes a dejar todo pecado, toda conducta de pecado, todo acto de pecado, Padre, y que yo pueda tener mi nombre inscrito en el libro de la vida, porque va a venir un tiempo en el que se abrirán los libros, Señor, y dice la palabra en Apocalipsis que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Ayúdame, Padre, en esta hora. Yo confieso, Señor, que tú eres el Señor que salva. Yo confieso que tú te levantaste de entre los muertos mediante el poder de la resurrección y quiero que me ayudes. Toma mi vida, te entrego mi vida para que yo pueda salir de todo pecado y de conducta que no te agrade, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. A los que pueda servirle este mensaje, compártaselo. Ahí, desgraciadamente, hay mucha ignorancia en pleno siglo XXI. Hay mucha ignorancia de lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas. Y nos hemos conformado con decir, es que todos somos hijos de Dios. Pero si nosotros nos proponemos leer la Escritura, vamos a ver que Dios siempre nos está pidiendo, hijo mío, entrégame tu corazón. Deja algo, olvídate de algo pecaminoso. Así de que en esta noche ya, que el Señor les bendiga, hermanos. Aleluya.